seguimos con nuestra serie de Carácter y Evangelio, Historias de Orgullo. Y en esta tarde voy a leer Primera de Samuel, del capítulo 7, del versículo 2 al 14. Va a aparecer en pantalla y si traes tu Biblia puedes abrirla, puedes checarla y me sigues con tu vista. Y dice de la siguiente manera: el arca permaneció en Kirat y Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Pero por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo su corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente al servicio solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de lo que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y los liberaron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Y el día de hoy he decidido llamar al sermón el Dios que transforma. Porque hemos llegado a este capítulo de nuestra serie y si vemos, y si tú pudiste estar o has visto en YouTube los videos, has visto que hay un pueblo que se llama Israel, el cual es rebelde, el cual constantemente, ¿qué hace? Se rebela ante Dios. Constantemente está buscando hacer ¿qué? Su voluntad, ¿no? Constantemente está diciendo: no, ¿sabes qué, Dios? Sí me gustan las cosas buenas que tú me das, pero hay otras cosas que me producen más placer y esas cosas son las que yo voy a buscar. Y entonces así es como podemos ver que Israel tiene un ciclo o una forma de vivir que constantemente es de donde peca contra Dios, es afligido por su pecado, clama a Dios y Dios ¿qué hace? Viene y lo libera. Y esta mañana quería hacer esta pregunta. ¿Puedes ver este ciclo en el pueblo de Israel, pero también en tu vida? ¿Puedes ver que nuestra vida constantemente es un rebelarnos ante Dios? Un rebelar y decir: sí, Dios, muy bonito lo que tú me dices, me inspira, me ayuda, me hace sentir cosas bonitas por las emociones. Pero ¿qué crees? Hay cosas que me traen más satisfacción. Hay cosas que me hacen sentir más contento. Y esas cosas van en contra de lo que tú demandas. Y puedes ver cómo esas cosas destruyen tu vida. Y como consecuencia, después vienes y buscas a Dios, lo clamas. Y el resultado es maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios ¿qué? Está ahí ¿para qué? Para salvarnos, para ayudarnos.
Y vean, y entonces, pero es un ciclo muy maravilloso porque es la forma en cómo Dios la usa, o es un medio que Dios usa ¿para qué? Para transformarnos. Pero irónicamente, cuando nosotros hablamos de transformación, normalmente lo relacionamos con algo rápido, con procesos rápidos, ¿no? O sea, como que todos queremos que se cambie de la noche a la mañana, ¿no? O sea, que dices, voy a pintar mi casa, y a veces dice, en un día la pinto y ya la transformé. Y creemos que esas cosas pueden aplicar ¿para quién? Para nuestra vida, ¿no? Para nuestro matrimonio. Imagínate qué tan fácil sería, ¿no? Que orar a Dios y que al otro día tu cónyuge sería la persona perfecta, ¿no? Dices, gracias Dios, ¿no? O que tú mismo, ¿no? Dijeras, soy muy enojón, muy ambicioso, y que un día oraras y que de la noche a la mañana pudieras cambiar. Sería algo maravilloso, ¿no? Pero el Dios del Evangelio es un Dios que no opera de esa forma, que pudiese operar de esa forma, pero Dios opera de otra forma y usa los medios ¿para qué? Usa las circunstancias para transformar nuestros corazones. Y bien, y a pesar de que Dios tiene el poder para transformarnos de esa forma de la noche a la mañana, a Él le place usar un proceso para cambiar nuestros corazones de una forma totalmente maravillosa. Y este proceso lo podemos ver en este pasaje, y es por eso que he decidido dividir este pasaje en 3 puntos, los cuales son un Dios que llama, un Dios que escucha y un Dios que ayuda. Vamos a ver nuestro primer punto, que es un Dios que llama. Versículo 2 al 4. Y dice, el arca permaneció en Kiriat Yearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel les dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente al servicio solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Y quiero iniciar con esta verdad que dice, el Dios de la Biblia es un Dios que transforma a las personas, pero para transformarlas, este Dios primero las llama de formas que no siempre entendemos, de una forma que a veces nos cuesta trabajo entender, porque a veces cuestionamos a Dios y decimos, a ver Dios, si tú eres tan poderoso, ¿por qué no me cambias rápido? ¿Por qué no o lloro y mañana lunes ya soy una buena persona en mi trabajo? ¿Por qué no saliendo de aquí puedo ser ese marido o esa esposa perfecta? Porque sería algo maravilloso en tu vida. ¿Tu trabajo? ¿Que no tienes trabajo? ¿Que ganas muy poco? ¿Tus hijos? ¿Tu matrimonio? A lo mejor estás viviendo el proceso de un divorcio. A lo mejor te sientes solo. Piensa, ¿qué es eso que te está llevando de ansiedad? ¿Qué es eso que te está llevando a tener preocupaciones, a tener una ansiedad? Porque probablemente ese problema que tú estés viviendo, Dios lo esté usando ¿para qué? Para llamarte. Dios lo esté usando para que te des cuenta que las circunstancias difíciles pueden cambiar tu corazón. Que las circunstancias difíciles no son porque Dios se le ocurrió y decirle, mira, Josafat se ve que vive bien tranquilo, vamos a meterlo en problemas en su trabajo, ¿no? Que se rompa un pie otros 2 meses, ¿no? O sea, no me imagino a Dios así. El Dios del Evangelio es un Dios que usa las circunstancias difíciles para llamarte y transformar tu vida. Porque es por medio de las circunstancias difíciles que se revela en quién confía nuestro corazón. Cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? Cuando tienes un problema financiero, vamos a pensar. Decimos, voy a orar a Dios para que Dios me provea. Muy pocas veces, ¿no? La realidad es que decimos, si tuviese dinero, no tendría este problema. Y empezamos a poner nuestra confianza ¿en quién? En el dinero y no en Dios. Y así lo podemos ver en todos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, vean, por eso Samuel les dice, mira Israel, ya viste que tu problema no es simplemente la guerra. Tu problema es que tú no confías en Dios. Tú no ves que Dios te está llamando, ¿para qué? Para ser parte de su pueblo.
Es por eso que les dice, por eso Samuel les dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente al servicio del Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Pregunta: ¿en quién o en qué está puesta tu confianza? ¿En quién confías? ¿Quién es tu Salvador en los momentos difíciles? Cuando te enfermas, ¿es Dios tu Salvador? ¿O dices, no, un médico, busco el mejor médico, los mejores medicamentos? O cuando tienes problemas, y pasa mucho, ¿no? Tenemos un problema legal, ¿y qué pensamos? Ay, ojalá tenga un conocido en la delegación, el NMP, para que todo sea más rápido el proceso. ¿Te das cuenta cómo nuestro corazón confía muy poco en Dios? Pero puedes ver cómo Dios usa esa circunstancia difícil para desnudar nuestro corazón y nos demos cuenta en quién confiamos. Porque si queremos a Dios, queremos confiar en Dios, Dios nos va a llamar y nos va a decir: hey, date cuenta, no estás confiando en mí. Hey, date cuenta, confías más en tu trabajo como fuente de provisión que en mí, que yo te puedo proveer. Tienes más felicidad en tu matrimonio que en amar a Dios. O sea, porque hasta las cosas buenas se pueden volver cosas que nos llamen a confiar más en Dios. Podemos confesar y decir por todos lados que queremos cambiar y que queremos ser personas transformadas. Pero si nuestro corazón no confía en Dios, créeme que de nada te sirve decirlo. Si tu corazón no está puesta la confianza en Dios, de nada te va a servir. Entonces, puedes ver cómo las circunstancias difíciles en realidad no son malas, sino que puede ser algo muy bueno porque es el medio en el cual Dios los va a llamar. Piensa en ese problema que tienes. No sé, no lo conozco, ¿no? Piensa en ese problema, a lo mejor problemas familiares, a lo mejor problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas económicos, problemas de salud, qué sé yo. Pero lo puedes ver como algo que Dios usa para llamarte. Lo puedes ver como algo que Dios lo quiere usar para que dejes de confiar en la creación y empieces a confiar en el Creador. O aún más allá, puedes ver ese problema como algo que Dios quiere para revelar tu corazón y que veas en qué dioses falsos confías. Por eso te hago esa pregunta: ¿qué dioses falsos te está llamando Dios a que dejes? Y no pensemos solamente en imágenes, ¿no? Pensemos en cosas buenas que amamos más que a Dios. ¿Tu familia? ¿El dinero? ¿Tu comodidad? ¿Tu bienestar? Porque hasta esas cosas a veces, sí, me gustaría ir a la iglesia los domingos, pero se siente bien rico dormirse hasta las 12 los domingos. Es el único día que descanso, ¿no? Entonces, amamos más nuestra comodidad. Nos amamos más a nosotros mismos. Amigos, mientras no nos deshagamos de nuestros dioses falsos, nunca vamos a poder experimentar el llamado de Dios, ni el cuidado, ni un cambio en nuestra vida. Es por eso que Samuel le dice a los israelitas: mientras no se deshagan de sus dioses falsos, no van a ser librados ¿de qué? De los filisteos. Mientras tú no vengas con un corazón sincero y abierto y veas ese problema como un medio para que Dios te llame, nunca vas a poder encontrar paz. Nunca vas a poder encontrar una estabilidad. Porque tal vez a ti no te persiga una nación, a lo mejor tú no te sientes ni amado, ni protegido, ni escuchado por Dios. Pero todo esto no es porque Dios esté ausente y se haya olvidado. La verdadera razón es porque tú no has sacado tus dioses falsos y sigues confiando ¿quién? Más en ellos que en Dios. Y vean, y a veces confiamos más en los dioses falsos. ¿Por qué? Porque nos dan una felicidad instantánea. Porque nos dan una felicidad, porque simplemente nos sentimos amados, ¿no? O sea, ¿o quién de ustedes no se siente feliz si tuviese 100,000 pesos así de un ahorrito? Así, ¿no? O sea, lo sentimos y lo vemos como algo súper maravilloso y algo donde tenemos más confianza. ¿Puedes ver que ese es nuestro corazón? A veces pensamos que es que confío más en esto porque esto es real. Pero el Dios de la Biblia es como que algo muy místico, ¿no? Como que eso de orar, no hay nadie, ni estoy yo solo
Y no, o sea, es extraño. Pero el Dios de la Biblia, podemos ver que incluso cuando nos llama, es algo muy práctico, ¿no? Es algo muy práctico el ver que las circunstancias son para darnos cuenta que nuestra confianza no está en Dios. Entonces vemos que el Dios de la Biblia es un Dios que nos llama, pero también es un Dios que nos escucha. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Un Dios que escucha. Versículo 5 al 11. Y dice: luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar a Dios. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Y ve, muchas veces creemos que hablar del llamado de Dios es algo así como que muy místico, ¿no? Y más porque a veces creemos que si Dios habla deben de suceder cosas extrañas, ¿no? Y hay quienes creen que si Dios te habla es porque, no sé, tienes sueños o revelaciones o cosas así. Pero nosotros vemos que el llamado de Dios es algo muy práctico. Es algo muy práctico, ¿por qué? Porque te puede estar llamando por medio de cualquier circunstancia que puedas vivir. No solo difícil, sino también circunstancias que nos traen alegría. Pero cuánto más místico es decir, o extraño: ¿Dios me escucha? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿En verdad tiene sentido orar? ¿En verdad tiene sentido leer la Biblia? Porque parece como que algo muy extraño, ¿no? Algo como que, no sé, ¿no? Sacado de un contexto extraño. Pero créeme que el Dios de la Biblia, si te llama de forma práctica, también te puede estar escuchando. El llamado de Dios a nuestras vidas es algo muy real y práctico. Y no solo el llamado de Dios, sino que saber que Dios nos escucha también debe de ser algo muy real y no místico o misterioso. Pero la pregunta para ti: ¿te puedes sentir escuchado por Dios? ¿Puedes sentir que Dios te escucha? Porque si nosotros vemos en el texto, el problema de Israel se calmó, se solucionó al momento de confiar en Dios. No, porque al contrario, ¿no? Cuando los filisteos dijeron: oye, ¿ya viste se reunió todo Israel allá? Vamos a matarlos. ¿Qué hicieron los israelitas? Tuvieron miedo. Pero entonces puedes ver que si Dios te está llamando, no es para vivir una vida sin problemas, sino todo lo contrario. Es para vivir una vida que en confianza en Él. Y esa confianza te va a llevar ¿a qué? A clamar a Él, a hablar con Dios, a escuchar a Él. Entonces, y puedes decir: wow, no es algo místico. Y lo vemos por el texto, porque nos lo dice, ¿no? O sea, los israelitas, su problema se agravó. ¿Y qué hicieron? ¿Se cuestionaron o le dijeron a Dios: a ver, Dios, ya nos arrepentimos, ¿qué es lo que querías? Vamos a confiar en ti. Pero ve, ya tenemos más problemas, ya vienen a matarnos. Porque esas veces pasa en nuestra vida, ¿no? Como que queremos acercarnos a Dios, amar a Dios, y nuestra vida se empieza a llenar de problemas, se empieza a llenar de dificultades. Y es algo muy común. Pero pero podemos tener una confianza de que si Dios nos está llamando, Dios nos va a estar escuchando. ¿Para qué? Para caminar con nosotros. El Dios del Evangelio no es un Dios que te llama y te deja y dice: oye, cuando acabe el mundo, cuando te mueras, vengo por ti. No, el Dios del Evangelio es un Dios que camina y que te escucha y que está contigo. Y lo vemos por lo que le dice a Israel, ¿no? Que era un pueblo rebelde que se rebelaba contra Dios, pero al arrepentirse, Dios los escuchó. Entonces, y vean, y no solo, entonces, pero para escucharnos o para sentirnos escuchados con Dios, podemos ver 4 cosas que sucedieron en este texto o en el que vimos. La primera, ¿cuál fue? El arrepentimiento de Israel.
Tal vez por eso no sientes que Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque tal vez no te has arrepentido. Porque tal vez no has confiado en Dios. No has dicho: Dios, este es mi corazón. Perdóname, he pecado contra ti. Porque lo vemos, ¿no? Y lo dijo Israel. O sea, hemos pecado ¿contra quién? Contra el Señor. ¿Has reconocido tu pecado ante Dios? Tal vez eso estás trayendo para que no te sientas escuchado con Dios. Pero no solo se arrepienten, sino que también que confesaron su pecado. Y lo vemos, ¿no? Hemos pecado contra el Señor. ¿Puedes ver la gran diferencia del carácter de los israelitas después del llamado de Dios? ¿Puedes ver cómo ese pueblo que era orgulloso y soberbio se convirtió ¿qué? En un pueblo humilde y sumiso? Entonces, empiezas a ver cómo la fe cristiana es algo práctico y no solo algo misterioso, no es algo muy místico, sino que es algo que se debe de ver reflejado ¿en dónde? En nuestra vida diaria. Tal vez por eso no te sientes escuchado por Dios, porque nunca has venido ante Él y has hecho a un lado tu orgullo. Y Él no has dicho: creo que reconozco que necesito de ti para poder mi vida. Creo que reconozco que necesito de ti para poder encontrar solución a mis problemas. Creo que reconozco que necesito de ti, Dios, para dejar de ser orgulloso y creerme más sabio que tú. Porque tendemos a hacer eso, ¿no? En los momentos difíciles cuestionamos a Dios. ¿Quién de ustedes no lo ha hecho? ¿Quién de ustedes no ha dicho: ¿por qué a mí, Dios? ¿Y por qué no aquel que, mira, aquel que sí es bien mala persona, aquel que es drogadicto, pero yo que trato de ser buena persona, ¿por qué a mí me pasa esto? Lo cuestionamos todo el tiempo. Pero vean entonces, cuando si queremos ser escuchados por Dios, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y confesar nuestro pecado delante de Dios. Y esto no fue por obra de magia de Samuel, sino que es obra de Dios en nuestros corazones, el cual nos transforma para poder dejar de ser personas arrogantes y poder ser personas con un carácter diferente que reflejen que Dios nos está llamando. Que Dios nos está llamando a vivir vidas transformadas. Porque lo vemos. Y la circunstancia de Israel cambió solo porque se arrepintió y confesó su pecado. No, o sea, como decíamos, se agravó más. Los filisteos ya los querían matar. Entonces, ¿piensas que solo por arrepentirte tu vida va a ser fácil? Yo te diría que no. Pero si puedes vivir y puedes afrontar los problemas de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tienes la confianza que Dios te está escuchando. Porque tienes la confianza que Dios que te va a dar la guía y te va a ayudar a solucionarlas. Y lo vemos con Israel. ¿Qué hizo Israel cuando se enteró que venían a matarlos? Clamó a Dios. O sea, le dijo a Samuel: no dejes de ¿qué? De clamar a Dios por nosotros. Pregunta: ¿qué hacemos nosotros o qué haces tú cuando tienes un problema? ¿Clamas a Dios? ¿Oras a Dios? Muchas veces no, ¿verdad? Es lo último que hacemos. Primero creemos que somos súper sabios y empezamos a buscar soluciones. Y hasta el final nos acordamos que Dios nos puede ayudar. Y vean, el Dios del Evangelio no es un Dios que nos llama y nos abandona, sino que es un Dios que está al pendiente de nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios que está al pendiente de todos los que llaman y vienen a arrepentimiento y fe en Él. ¿Puedes confiar esto? ¿Puedes ver que el Dios de la Biblia es un Dios que va a caminar contigo, que puedes hablar con Él y tienes la seguridad que te escucha? Porque ve lo que dice Santiago 4:6. Pero Él nos ayudará. ¿Puedes ver la diferencia entre alguien que es orgulloso y alguien que es humilde? El orgulloso, ¿qué va a pasar con él? Se opone a Dios. Pero el humilde dice: el humilde Dios lo pone en problemas para que no se aburra en su vida. Dice, alguien que ama a Dios, ¿qué dice? Tiene la confianza de ¿qué? De que Dios le va a dar gracia. Dios va a estar caminando ¿con quién? Con él. ¿Puedes entender por qué tal vez Dios no te está escuchando? Porque puedes estar confiando en dioses falsos y no en Él. Esa es la diferencia. ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Con humildad o con soberbia? ¿Con un carácter humilde
con un corazón que en verdad quiere ser transformado por Dios, sin importar que no cambien las circunstancias, sin importar que tus problemas aumenten? ¿O quieres que Dios se amolde a tus planes y haga todo como tú quieres? Son dos formas diferentes de responder al llamado de Dios. Porque si respondemos con orgullo, solo reflejará que nuestro corazón no está arrepentido y no busca genuinamente a Dios. Y lo vemos. Y ahora, y si venimos a Dios con un corazón sincero y nuestra circunstancia no cambia, ¿Dios no nos escucha? Dios nos sigue escuchando, pero a lo mejor está usando esas circunstancias ¿para qué? Para seguir transformando nuestros corazones. Pero podemos tener la confianza que Dios siempre va a escucharnos, que Dios siempre va a estar al pendiente ¿de quién? De los humildes, de los que vienen y le reconocen que lo necesitan. Puedes ver lo que dice, cómo fue la forma en cómo Dios respondió a Israel. Es maravilloso, ¿no? Porque lo vemos. Y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. ¿Puedes ver el clamor lleno de humildad de parte de los israelitas? Ellos están reconociendo que solo Dios los puede salvar, que solo Dios los puede ayudar y que su confianza está ¿en quién? En Dios. Y vean, es una forma diferente. Nunca pensaron y dijeron: ay, vamos a crear el mejor imperio, vamos a crear el mejor gobierno o el ejército. Ellos quisieron. Dios tiene el control ¿de qué? De la circunstancia. Dios puede salvarnos. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios puede ayudarte en la circunstancia difícil que puedes estar viviendo? ¿Crees que Dios puede ayudarte en tu vida? Ten la seguridad que sí. Pero la pregunta es: ¿quieres la ayuda de Dios en tu vida? ¿O quieres seguir creyendo que tu plan es el mejor? ¿Con qué actitud te estás acercando a Dios? ¿Con qué actitud te estás acercando a Dios para que te escuche? ¿Con una actitud humilde? ¿Con una actitud de que Dios haga lo que tú quieres? ¿O le dices: Señor, tú eres más sabio que yo, haz tu voluntad en mi vida? Porque si ves, o sea, ¿crees que los israelitas en su sabiduría tenían una solución para su problema? Ellos dijeron: somos muertos, o sea, no tenemos solución. Pero nosotros siempre, todo el tiempo creemos que somos más inteligentes que ¿quién? Que Dios, ¿no? Entonces, y pocas veces clamamos a Él. ¿Te das cuenta que el Dios del Evangelio demanda humildad y humillación de nuestro corazón para poder escucharnos? Y cuando venimos con un corazón así, podemos tener la seguridad que nos escucha. Y no solo nos escucha, sino que también acude a nuestros llamados. Y es lo que nos lleva a nuestro último punto: un Dios que ayuda. Versículo 12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Crom hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Pregunta: ¿qué fue lo que trajo paz a Israel? ¿Un plan de milicia? ¿Un buen gobernante? ¿La inteligencia y la sabiduría de los israelitas? ¿Qué fue lo que trajo paz a Israel? ¿La confianza en quién? En Dios. ¿Qué es lo que puede traer paz a tu vida? Porque muchas veces pensamos, ¿no? Es que tengo tantos problemas y el consejo más sabio que todo el mundo da: échale ganas, tú puedes, ¿no? O sea, tú dices: wow, no se me había ocurrido, gracias por venirme a iluminar, ¿no? O sea, ¿te imaginas Israel así unos a otros? Ahí vienen los filisteos, vamos a echarle ganas, nosotros podemos. Muchas veces esa es nuestra respuesta, ¿no? Entonces, pregúntate: ¿qué es lo que te puede traer paz a tu vida en estos momentos? ¿Tu sabiduría? Parece ilógico, ¿no? O irónico, pero hay quien cree que el signo zodiacal y lo que dicen ahí
Le puede ayudar y le puede dar la sabiduría para dirigir su día, su vida y su mes, ¿no? Entonces, ¿te imaginas el decir, wow, Josa, eres Escorpio, ¿no? Como yo, entonces, vamos a checarlo, compadre, y nos ayudamos unos a otros, ¿no? Entonces, creemos en todo, menos en Dios, que nos ayuda. No creemos que Dios puede venir y ayudarnos en los momentos difíciles, pero el texto nos enseña que Dios puede ayudarnos. Por eso me encanta el significado, ¿no? El Señor no ha dejado de ayudarnos. Pregúntate, ¿en qué momento difícil Dios te ha abandonado? Yo creo que nunca. La respuesta sería, en los momentos difíciles, tú has dejado de confiar en Dios y has confiado en otra cosa. Por eso puedes tener tantos problemas. Por eso puedes buscar otras soluciones. Y vean, nuestra sociedad busca la paz ¿en dónde? En todas partes. Buscamos la paz en una pareja perfecta, buscamos la paz en el dinero, buscamos la estabilidad y creemos que todas esas cosas que nos pueden ayudar. Incluso últimamente se ha puesto muy de moda que puedes tener la ayuda y la paz ¿en dónde? En el amor propio. En que tú te ames, tú te realices y que tú le eches ganas. Pregunta, ¿crees que tú mismo te puedes dar la paz? No. O sea, la respuesta está en que nosotros no podemos ayudarnos. Y la pregunta es, ¿en dónde estás buscando la ayuda cuando tienes problemas? ¿Vas al Dios de la Biblia, vas al Dios del Evangelio o la buscas en ti mismo? O muchas veces, ¿no? Creemos que el problema es la persona que está a mi lado. No, es que si mi jefe fuera diferente, yo sí tendría paz. Es que si mi jefe fuera más amable, yo viviría más feliz. Si mi esposa fuera diferente, yo viviría mejor. O hay quien busca que el psicólogo le dé la paz y la solución a sus problemas. ¿Te das cuenta cómo frecuentemente buscamos la ayuda en la creación y no en el Creador? Esta piedra para recordarles quién nos ayudó. Y por eso se recordaba, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y hoy en día no podemos tener o no tenemos un símbolo como la piedra, sino tenemos una piedra viva que nos recuerda que Dios nos ha ayudado. Y ve lo que dice Hechos 4, del 10 al 12. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Si tú no estás viniendo al Dios de la Biblia y buscando a Cristo para que te ayude, créeme que nunca vas a encontrar una paz ni una seguridad. Si tú no estás viendo la piedra que es Jesucristo como esa piedra que te recuerda la ayuda de Dios, nunca vas a poder encontrar, y es más, nunca vas a ver el llamado de Dios y nunca te vas a sentir escuchado por Dios. ¿Por qué? Porque estás descansando ¿en quién? En ti y en la creación. Pero la verdadera piedra que nos ayuda, la verdadera piedra que nos recuerda la ayuda de Dios es Cristo. La verdadera piedra que nos recuerda que el Señor no deja de ayudarnos es Cristo. Entonces, cuando vemos el llamado de Dios y vemos por medio de los problemas difíciles y confiamos en Dios y nos arrepentimos y venimos a Cristo, nuestra vida puede ser diferente. Nuestra vida puede encontrar paz, nuestra vida puede encontrar felicidad. Y a lo mejor no la vamos a poder palpar como la de los dioses falsos, pero podemos tener esa seguridad de que todo lo gobierna Dios y todos los problemas tienen una solución. ¿Te das cuenta que el llamado de Dios, el ser escuchado y ayudado por Dios, es algo muy práctico cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y venimos a Cristo en arrepentimiento y fe? Es algo muy práctico cuando reconocemos que somos orgullosos y que necesitamos de Cristo para que nos pueda dar salvación y transformar nuestros corazones. ¿Puedes ver cómo Dios no es un Dios místico, sino un Dios real para nuestras vidas? Un Dios que nos llama para transformarnos y no solamente para dejarnos así, sino es un Dios que nos llama para transformarnos y que camina con nosotros. Cristo es la piedra que nos recuerda que Dios
no ha dejado de ayudarnos y que siempre cuando venimos a Él con un corazón humillado, nos va a escuchar. ¿En dónde vas a seguir buscando ayuda para los problemas de tu vida? ¿En la creación? Lamento decirte que si la buscas en la creación, nunca vas a encontrar paz ni soluciones verdaderas. Pero si vienes a esa piedra que nos recuerda que Dios nos ayuda constantemente, vas a poder tener la seguridad de que Dios va a estar gobernando tu vida y todo va a tener un propósito maravilloso. Y todos los problemas los vas a ver como los medios que Dios usa ¿para qué? Para llamarte a un cambio constantemente. Ese es el Dios del Evangelio, ese es el Dios de la Biblia y ese es el Dios que Samuel le recordaba que nos salva todo el tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres un Dios tan real que te podemos experimentar en nuestra vida diaria. Eres un Dios tan real que nos llamas constantemente a poner nuestra confianza en ti. Eres un Dios tan real que nos llamas y que sabemos que nos escuchas. Y eres un Dios tan real, Padre, que sabemos que nos ayudas en los momentos difíciles. Gracias por ello. Gracias por esa piedra viva que nos recuerda que tú constantemente estás ayudándonos. Que nos recuerda que tú constantemente y nunca te vas a cansar de ayudarnos, Padre. Sea ayudándonos a confiar y a vivir esta verdad. Y sea ayudándonos a confiar en ese Dios que transforma a las personas. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.